¡Usted no tiene derecho a estar aquí! Claro que sí, esto es un pasillo público. No me va a intimidar tan fácilmente. ¡Esto es propiedad privada! ¡Lárguese! No me moveré de aquí. Carlos Mendoza pensaba que el dinero le daba derecho a pisotear a cualquiera. Segundos antes de su juicio por fraude, humilló a una mujer en el pasillo del tribunal asumiendo que era parte del personal de limpieza. Pero cuando se abrió la puerta de la sala, el color desapareció de su rostro al ver a esa misma mujer ocupar el asiento más importante del edificio. Bienvenidos a este espacio, donde la justicia tarde o temprano siempre llega. La arrogancia suele caminar con paso firme por los pasillos del poder. Carlos Mendoza era un hombre que medía el valor de los seres humanos por el precio de sus ropas. Durante más de 2 décadas, su corporación inmobiliaria se había dedicado a adquirir propiedades mediante métodos sumamente dudosos. Su especialidad consistía en encontrar vacíos legales. Presionaba a los más vulnerables. Los expulsaba de sus hogares sin ningún remordimiento. Aquella mañana de invierno, Carlos llegó al tribunal de distrito con una de sus habituales sonrisas de absoluta superioridad. Se sentía completamente intocable en su terreno. El dinero lo compraba todo, o al menos eso creía él de manera ciega. A su lado caminaban 3 abogados de renombre. Eran hombres de gestos calculados, vestidos con trajes oscuros cortados a medida y portando maletines de piel fina. El grupo avanzaba por el pasillo principal del Palacio de Justicia de la ciudad. Atraían las miradas de los presentes debido a su aire de superioridad manifiesta. El caso del día parecía simple para la maquinaria legal de Carlos. Se trataba del desahucio definitivo de una pareja de ancianos. Estas personas habían vivido más de 40 años en el mismo edificio de apartamentos en el centro histórico. Carlos pretendía demoler la estructura completa. Quería construir un moderno complejo de oficinas de lujo. Para lograrlo, no había dudado en utilizar tácticas de intimidación psicológica profunda. Presentó documentos de dudosa procedencia en los registros públicos. El Palacio de Justicia era un edificio antiguo. Sus techos eran altos. Sus paredes estaban cubiertas de un mármol gris que intensificaba el frío de la estación. Los pasos de los litigantes resonaban con un eco constante, casi fantasmal. En la sombra de los grandes pilares de la entrada, la gente esperaba sus turnos con evidente angustia. Para la mayoría, estar allí significaba enfrentar un problema grave. Para Carlos Mendoza, aquello era simplemente un escenario más donde demostrar su poder financiero. Sus abogados reían discretamente mientras revisaban las últimas páginas del expediente legal. Sabían que el tribunal civil solía ser lento, pero ellos habían acelerado los trámites mediante presiones constantes. Nadie sabía que el destino ya estaba tejiendo una red invisible sobre el empresario. Carlos se detuvo un momento frente a los grandes ventanales que daban a la plaza central. Observó su reflejo en el cristal. Se acomodó la corbata de seda con un gesto de narcisismo puro. Sus defensores legales le aseguraban una victoria limpia en menos de 1 hora. El abogado principal sostenía que los ancianos no tenían ninguna posibilidad de defensa real ante las cláusulas que ellos mismos habían introducido de manera oculta en los contratos. Carlos asintió con la cabeza, saboreando el éxito antes de haber entrado a la sala. Súbitamente, el silencio del pasillo se vio interrumpido por el sonido de unos pasos lentos. Una mujer caminaba en dirección contraria a ellos. Sostenía entre sus manos una pila considerable de carpetas y documentos judiciales. Su vestimenta era sumamente sencilla, casi descuidada para los estándares estéticos de Carlos. Llevaba un abrigo gris de lana notablemente desgastado por el paso de los años. Sus zapatos eran planos y planos, evidenciando un largo uso diario. Al cruzar el pasillo estrecho, Carlos avanzó de frente sin apartarse ni un solo centímetro de su trayectoria. Esperaba que la mujer se hiciera a un lado ante su imponente presencia corporativa. Sin embargo, el espacio era reducido y el choque resultó inevitable. El impacto de hombros provocó que varias de las carpetas que la mujer sostenía cayeran de inmediato de sus manos, dispersándose por el suelo de mármol. El sonido de los papeles al caer resonó con claridad en el pasillo del tribunal. En lugar de ofrecer una disculpa elemental, la reacción inmediata de Carlos Mendoza fue de una profunda y visible irritación. Miró las hojas esparcidas a sus pies de forma despectiva. Contempló la ropa de la mujer con una mueca de asco que no se molestó en disimular. El empresario dio un paso al frente de manera intimidante, invadiendo el espacio personal de la desconocida. Su voz grave resonó con fuerza en el entorno, atrayendo la atención de los guardias de seguridad y de otros ciudadanos que esperaban en las bancas cercanas. «Fíjate por dónde caminas,
Infeliz, tu sueldo de todo un año no alcanza para pagar los daños de mi traje. Las palabras se clavaron en el ambiente denso del pasillo. Los abogados de Carlos sonrieron de forma burlona, apoyando la actitud soberbia de su cliente. Consideraban que cualquier persona vestida de esa forma era un ser inferior, un estorbo en su camino hacia el estrado. La mujer permaneció en silencio, con la vista fija en los documentos que yacían esparcidos sobre el frío suelo de mármol. No mostró signos de miedo. No tembló ante la presencia del imponente empresario inmobiliario. La mujer, cuyo nombre era Elena Gómez, comenzó a agacharse lentamente para recoger sus documentos esenciales. Sus movimientos eran pausados, dotados de una dignidad inherente que Carlos no supo interpretar en ese momento. El millonario continuó con sus ataques verbales, asumiendo por su apariencia sencilla que se trataba de una empleada de la limpieza o de una asistente administrativa de la escala más baja del edificio judicial. Limita tu presencia a las áreas de servicio y no estorbes a quienes venimos a hacer negocios de verdadera importancia aquí, añadió Carlos antes de sacudirse la chaqueta con un gesto exagerado de superioridad. Elena terminó de juntar la última de sus hojas. Se puso en pie de manera firme. No pronunció una sola palabra de réplica ante los insultos recibidos. No levantó la voz para defenderse. Simplemente miró fijamente a Carlos Mendoza a los ojos durante 3 segundos largos. Fue una mirada profunda, desprovista por completo de ira, pero cargada de una serenidad extraña que descolocó por un instante el pulso del empresario. Era la mirada de alguien que observa un comportamiento predecible y patético. Luego, Elena dio media vuelta con sus carpetas bajo el brazo. Caminó tranquilamente hacia una de las puertas traseras que daban acceso directo a la zona restringida de los magistrados. Carlos soltó una carcajada forzada para romper la súbita incomodidad que esa mirada le había provocado. Se volvió hacia sus defensores legales, quienes restaron importancia al asunto de inmediato. Falta muy poco para que empiece la audiencia, señor Mendoza, le indicó el abogado principal consultando su costoso reloj de oro. El caso está prácticamente cerrado a nuestro favor. Los documentos de propiedad están perfectamente en regla y la firma de los ancianos consta de manera clara en el contrato de cesión voluntaria. Carlos asintió con autosuficiencia, olvidando por completo el incidente del pasillo. Sabía perfectamente que esa firma había sido obtenida bajo engaños morales severos. Presionaron a un hombre de 80 años que apenas podía comprender la terminología jurídica de los documentos que le ponían enfrente. Sin embargo, en el mundo financiero de Carlos Mendoza, los escrúpulos eran vistos como una debilidad que no generaba dividendos en el banco. El grupo avanzó finalmente hacia la entrada principal de la sala número 4 del Tribunal de Distrito. La puerta de madera maciza se abrió ante ellos, revelando un interior imponente que pronto se convertiría en el escenario de una ruina absoluta para el empresario. La sala número 4 del tribunal era espaciosa. Tenía techos altos adornados con molduras antiguas y un mobiliario de madera de roble oscuro que imponía un respeto inmediato a cualquiera que cruzara el umbral. El olor a papel viejo y a barniz llenaba el ambiente, creando una atmósfera puramente institucional. Los ancianos demandados ya se encontraban sentados en la mesa asignada a la izquierda del estrado. Se veían pequeños en ese enorme espacio. Sostenían sus manos con fuerza, compartiendo un dolor silencioso ante la inminente pérdida de su hogar. A su lado se encontraba un joven defensor de oficio, quien revisaba unas notas con expresión de profunda preocupación. Carlos Mendoza y su séquito legal ocuparon la mesa de la derecha de manera sumamente expansiva. Desplegaron carpetas de cuero, ordenadores portátiles de última generación y dispositivos electrónicos sobre la superficie pulida. La confianza en el bando del empresario era absoluta, rozando la insolencia. Los abogados conversaban entre ellos en voz alta, sin mostrar ningún respeto por el sufrimiento de la contraparte. Para ellos, aquello era una victoria asegurada que sumaría prestigio a su firma legal. Carlos se recostó cómodamente en su silla de cuero, tamborileando los dedos sobre la madera con evidente muestra de impaciencia. El secretario de la sala comenzó a organizar las actas del día en su escritorio inferior, situado justo debajo del gran estrado judicial. El murmullo del público asistente en las bancas traseras se fue reduciendo de manera paulatina, hasta convertirse en un rumor vago y casi imperceptible. La tensión en el ambiente era real, palpable en el aire frío de la sala. El abogado defensor de los ancianos se levantó un momento para hablar con el secretario, intentando verificar si se había recibido un último recurso de amparo presentado a altas horas de la noche anterior.
El secretario simplemente negó con la cabeza en la sombra de su escritorio, indicando que el proceso continuaría según lo planeado originalmente. Carlos observó ese intercambio y sonrió para sus adentros con malevolencia. Sabía que sus conexiones y su dinero habían bloqueado cualquier intento de retrasar la audiencia. Nadie en esa sala parecía capaz de detener su avance destructivo. La pareja de ancianos bajó la vista, resignada a un destino cruel dictado por las leyes de los hombres poderosos. El reloj de pared, un viejo artefacto de péndulo situado sobre la puerta principal, marcó la hora exacta del inicio de la sesión judicial. El sonido metálico de las manecillas pareció decretar el inicio del fin para los desvalidos. Súbitamente, la puerta lateral que comunicaba con las oficinas privadas de los magistrados emitió un crujido sutil. El alguacil del tribunal se puso de pie de manera inmediata junto al estrado principal, adoptando una postura de firmeza militar. Su voz fuerte y clara interrumpió cualquier murmullo restante en el recinto. Todos de pie en la sala para recibir a la honorable jueza de distrito de este tribunal penal y civil. Carlos Mendoza se levantó con una lentitud calculada, manteniendo la sonrisa arrogante fija en sus labios finos. Se ajustó el botón superior de su costosa chaqueta de marca, preparándose para presenciar el triunfo definitivo de su estrategia inmobiliaria. Sus abogados se mantuvieron firmes, con las carpetas abiertas listas para realizar la presentación inicial ante la autoridad judicial. La figura del juez comenzó a emerger desde la penumbra del pasillo interior, vistiendo la toga negra tradicional que representaba la neutralidad absoluta de la ley. Al dar los primeros pasos sobre la tarima elevada del estrado, la luz directa de los grandes ventanales iluminó su rostro con una claridad meridiana. Fue en ese preciso instante cuando el universo de Carlos Mendoza sufrió una fractura sísmica y devastadora. La sonrisa del empresario desapareció por completo de su rostro en una fracción de segundo, siendo reemplazada por una máscara de absoluto horror. El color de las mejillas de Carlos Mendoza se desvaneció por completo, dejando su piel con un tono pálido, casi grisáceo, similar al de un cadáver. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, fijos en la figura que acababa de tomar asiento en el sillón presidencial del estrado. La jueza que presidiría el caso, la mujer que tenía el poder absoluto sobre su futuro financiero y su libertad, era Elena Gómez. Sí, era la misma mujer vestida con ropa sencilla a la que había humillado, empujado e insultado gravemente en el pasillo exterior de la corte apenas unos minutos antes de entrar a la sala. El empresario se quedó completamente paralizado en su sitio, incapaz de articular un solo movimiento. Sus manos comenzaron a sudar de manera fría y copiosa, humedeciendo de inmediato los bordes de los costosos documentos legales que sostenía. Sintió un nudo opresivo en la garganta que le impedía tragar saliva. El aire de la sala pareció volverse denso, pesado, difícil de respirar. Uno de sus abogados defensores, al notar el repentino y alarmante cambio físico en su cliente, le dio un sutil pero firme golpe con el codo en las costillas. Le indicó en voz baja que debía tomar asiento, ya que la jueza había realizado el gesto reglamentario con la mano para dar inicio formal a la sesión de la corte. Carlos se dejó caer en su silla de cuero de manera ruda, como si hubiera perdido de golpe toda la fuerza muscular en las piernas. Su mente trabajaba a una velocidad frenética, intentando procesar el tamaño monumental del error que había cometido en la sombra del pasillo exterior. Recordó cada una de las palabras despectivas que le había proferido a la mujer. Recordó la mueca de asco que había hecho al mirar su abrigo viejo. Ahora, esa misma mujer lo observaba desde la posición más alta y respetada del edificio público. La jueza Elena Gómez ordenó que se sentaran los presentes y abrió el expediente principal del caso con una parsimonia que resultaba verdaderamente tortuosa para el demandante. El silencio en la sala número 4 se volvió absoluto, roto únicamente por el crujido seco de las hojas de papel al ser pasadas una a una por la magistrada. Elena no miró de inmediato hacia las mesas de las partes involucradas en el litigio. Ajustó sus gafas de lectura con un movimiento pausado. Revisó los nombres impresos en la carátula oficial de la causa de desahucio. Cuando finalmente levantó la vista de los documentos, sus ojos oscuros se posaron directamente sobre el rostro desencajado de Carlos Mendoza. Fue una mirada fría, analítica, desprovista por completo de cualquier atisbo de emoción personal o de ira. Era la mirada de la justicia pura, lo que la hacía infinitamente más temible para el empresario. Carlos desvió la vista de inmediato, incapaz de sostenerle la mirada a la mujer que antes había considerado insignificante. Sus abogados, ajenos por completo al drama psicológico que se desarrollaba en su cliente,
se preparaban para exponer sus argumentos con la autosuficiencia habitual de los profesionales caros. El defensor principal ordenó sus papeles de manera impecable sobre el escritorio de madera. Antes de dar la palabra a las representaciones legales para los alegatos de apertura, la jueza Gómez se inclinó levemente hacia el micrófono fijo del estrado. Su voz sonó clara, pausada y con una profundidad que llenó cada espacio de la sala de audiencias a través de los altavoces instalados en las paredes. Quiero dejar constancia expresa en el registro oficial de esta sesión sobre un incidente de gravedad ocurrido en el pasillo exterior de esta corte hace escasos momentos, afirmó la jueza con una calma que hizo que la columna de Carlos se congelara por completo. Describió de manera sucinta cómo un individuo la había agredido verbalmente, demostrando una total falta de integridad moral y un desprecio absoluto por los ciudadanos y el personal que frecuentan este edificio judicial. Los abogados de Carlos Mendoza se miraron entre sí con una profunda y visible confusión. Ignoraban por completo de qué persona estaba hablando la magistrada en su declaración inicial. El abogado principal se inclinó hacia Carlos para susurrarle al oído, preguntándole si sabía algo sobre algún altercado en el pasillo exterior que pudiera retrasar el inicio del proceso civil. Carlos no respondió. Permaneció con la vista fija en la mesa de madera, con una gota de sudor frío corriendo de manera lenta por su sien derecha. El empresario deseaba con todas sus fuerzas que la tierra se abriera bajo sus pies en ese preciso instante para tragárselo. Pasemos ahora al análisis detallado del caso de desahucio y reclamación de propiedad, continuó la jueza Elena Gómez, cambiando el foco de atención hacia los documentos técnicos presentados por la Corporación Inmobiliaria de Carlos. El defensor principal del empresario se levantó apresuradamente de su asiento para tomar la iniciativa en el debate legal. Intentó exponer con voz engolada los supuestos derechos legítimos de su cliente sobre la vivienda de la pareja de ancianos. Utilizó términos complejos, citó artículos del Código Civil y extendió sus manos de manera elocuente hacia el estrado judicial. Sin embargo, la jueza Elena Gómez levantó una sola mano de manera firme, deteniendo el discurso del letrado antes de que éste pudiera avanzar hacia los puntos centrales de su argumentación. Este tribunal no necesita escuchar más discursos ni argumentos de su parte respecto a la validez de ese contrato de cesión de derechos, declaró la magistrada de forma tajante. Su tono de voz se había vuelto puramente judicial, perdiendo cualquier rastro de la suavidad del inicio. El abogado principal de Carlos se quedó con la palabra en la boca, visiblemente desconcertado por la interrupción abrupta de la jueza de distrito. Lo que Carlos Mendoza y su costoso equipo legal no sabían en absoluto, era que el cuerpo de analistas forenses del tribunal ya había examinado la documentación aportada de manera digital esa misma mañana. Elena Gómez expuso detalladamente, ante el asombro de los presentes, las graves y profundas inconsistencias encontradas en las firmas del contrato de cesión voluntaria. El análisis forense preliminar de los trazos indicaba alteraciones mecánicas severas y una presión del bolígrafo que sugería una falsificación documental manifiesta realizada bajo coacción o mediante métodos informáticos de superposición de imágenes. La jueza miró fijamente al empresario inmobiliario a través de sus gafas de lectura. Su rostro reflejaba una severidad inquebrantable. Esta demanda de desahucio forzoso queda desestimada de forma definitiva en este acto, sin derecho a posteriores recursos de apelación en esta instancia judicial, dictaminó la magistrada con un golpe seco de su mazo de madera sobre la mesa del estrado. La fianza de derechos de propiedad queda completamente denegada para la empresa demandante. La pareja de ancianos, al escuchar las palabras de la jueza, rompió a llorar de inmediato debido al alivio acumulado durante meses de angustia. Se abrazaron con fuerza a su joven defensor de oficio, quien tampoco podía creer la rapidez con la que se había resuelto la injusticia legal. Pero la verdadera consecuencia de la justicia instantánea para Carlos Mendoza apenas estaba por manifestarse con toda su fuerza destructiva en el interior de la sala número 4. La jueza Elena Gómez cerró la pesada carpeta de cuero del caso inmobiliario con un sonido rotundo que pareció decretar el fin de una era de impunidad para el corporativo. Su tono de voz se volvió aún más cortante y severo, desprovisto de cualquier rastro de compasión hacia el hombre que antes se creía dueño del destino ajeno. Este tribunal no solo rechaza la demanda civil presentada por la corporación del señor Mendoza, sino que detecta la presunta comisión de un delito grave de fraude procesal penal. En el interior de este recinto público, el pánico se apoderó de Carlos Mendoza de forma definitiva y absoluta. Al escuchar los términos legales penales pronunciados por la jueza,
El empresario intentó ponerse de pie para protestar o para ordenar a sus abogados que intervinieran de inmediato para detener el proceso. Sin embargo, sus cuerdas vocales parecieron bloquearse por completo, emitiendo únicamente un leve sonido ahogado que nadie en la sala pudo comprender. Sus defensores legales, al escuchar la acusación de fraude procesal penal, dieron un paso atrás de manera puramente instintiva. Se alejaron de su cliente de forma visible para desvincularse de cualquier responsabilidad penal derivada de la falsificación de los documentos presentados en el Tribunal de Distrito. Alguaciles de la Corte, procedan al arresto inmediato y bajo custodia del ciudadano Carlos Mendoza por desacato y presunto fraude procesal, ordenó la jueza Elena Gómez con una frialdad que estremeció a los asistentes de las bancas traseras. En menos de un segundo, la dinámica del recinto cambió drásticamente. Los dos oficiales de seguridad que se encontraban apostados junto a la puerta principal avanzaron con pasos rápidos y firmes hacia la mesa de la derecha de la sala de audiencias. El abogado principal de Carlos comenzó a recoger sus pertenencias de manera apresurada, guardando sus ordenadores y carpetas de piel en sus maletines sin mirar en ningún momento a su cliente. El equipo legal lo estaba abandonando en la sombra de su propia ruina moral. Los oficiales de la corte tomaron a Carlos fuertemente por los hombros, forzándolo a ponerse de pie de manera ruda ante el estrado judicial. El empresario, temblando de forma visible, intentó balbucear algunas palabras de disculpa o de justificación legal hacia la jueza Gómez, pero la mirada fija y severa de la magistrada le indicó que cualquier esfuerzo de su parte resultaría completamente inútil en ese momento. Uno de los alguaciles procedió a sujetarle las manos por detrás de la espalda, extrayendo de su cinturón de servicio las esposas metálicas tradicionales del cuerpo de seguridad de la corte. El sonido metálico de los grilletes al cerrarse de forma seca alrededor de las muñecas de Carlos Mendoza fue el único ruido que interrumpió el asombro general del público asistente en las bancas traseras de la sala número 4. El hombre que se creía dueño del destino y de las viviendas de los ciudadanos desvalidos debido a su inmensa riqueza material, ahora permanecía de pie, sometido por la fuerza pública y con la cabeza baja ante la ley del país. Sus abogados terminaron de cerrar sus maletines de piel fina. Caminaron deprisa hacia la salida lateral de la sala de audiencias, dejando a Carlos completamente solo frente a las consecuencias legales de sus propios actos delictivos. La jueza Elena Gómez observó todo el procedimiento de detención sin alterar un solo rasgo de su rostro sereno, manteniendo una calma puramente institucional que reflejaba la solidez inquebrantable del sistema de justicia penal cuando se aplica de manera correcta y equitativa. Los oficiales comenzaron a arrastrar a Carlos de forma firme hacia la pesada puerta lateral de madera que comunicaba directamente de manera interna con los calabozos de detención temporal del sótano del edificio público. La arrogancia corporativa del empresario se había disuelto por completo ante la realidad inflexible de un tribunal que no se dejaba impresionar por trajes caros ni por discursos ensayados en los pasillos de la opulencia financiera. La arrogancia siempre paga el precio más alto. En el lugar correcto, se levanta la sesión de este tribunal de distrito por el día de hoy. La pesada puerta de madera lateral se cerró con un sonido rotundo detrás del ahora detenido Carlos Mendoza, apagando de forma definitiva los lamentos ahogados y los pasos torpes del empresario inmobiliario en su camino hacia las celdas de custodia provisional del subsuelo. La calma regresó de manera inmediata a la sala número 4 del Tribunal de Distrito, como si un aire de limpieza moral hubiera recorrido cada rincón del antiguo recinto judicial de mármol gris. La pareja de ancianos continuaba sentada en su mesa de la izquierda, secándose las lágrimas de felicidad con un pañuelo de tela gastado, sabiendo que su hogar y su tranquilidad estaban a salvo de la codicia corporativa gracias a la intervención oportuna de la ley. El joven defensor de oficio ordenó de manera meticulosa las notas de su escritorio, guardando el expediente del caso civil con una sonrisa de sincera satisfacción en su rostro. Había presenciado un acto de justicia instantánea que rara vez se documentaba con tanta claridad en los anales del Palacio de Justicia de la ciudad. La jueza Elena Gómez se levantó de su sillón presidencial con la misma parsimonia y dignidad con la que había ingresado al inicio de la sesión judicial. Tomó sus carpetas de trabajo bajo el brazo y se retiró hacia sus oficinas privadas a través de la misma puerta lateral de la zona restringida, sin mirar atrás, cumpliendo con su deber constitucional sin buscar el aplauso ni el reconocimiento público de los asistentes de la sala.
Este caso real deja una lección verdaderamente contundente y duradera para todos los ciudadanos que forman parte de nuestra sociedad actual. Las leyes de un país y el respeto elemental a la dignidad de los seres humanos no son conceptos opcionales que se puedan ignorar o pisotear mediante discursos ensayados de superioridad socioeconómica o mediante el despliegue de recursos financieros en los pasillos del poder público. La soberbia ciega el juicio de los hombres poderosos, haciéndoles cometer errores monumentales en la sombra de los pasillos comunes, donde creen que nadie los observa ni los juzga por sus acciones cotidianas. Carlos Mendoza entró al Palacio de Justicia buscando destruir la vida de una familia vulnerable y salió de él vistiendo el uniforme gris de los reclusos comunes, despojado de toda su influencia corporativa en cuestión de minutos. La realidad de los tribunales demuestra de manera constante que las apariencias suelen ser sumamente engañosas en el mundo real, y que el valor de una persona reside en su integridad ética y no en el precio de las marcas de sus trajes de seda o en la elocuencia de sus defensores legales contratados a alto coste en el mercado inmobiliario. La justicia instantánea opera de formas sumamente directas e inesperadas cuando la arrogancia desafía de manera directa el orden ético de las instituciones públicas de una nación. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de la honorable jueza Elena Gómez al recibir semejante insulto despectivo en el pasillo exterior del edificio judicial antes de la audiencia de desahucio forzoso? Déjanos tu veredicto detallado en la sección de comentarios abajo del vídeo para generar un debate constructivo sobre la ética y la justicia en nuestra sociedad actual. Si te interesa conocer más casos reales de gran impacto donde el destino pone de forma contundente en su lugar a aquellos ciudadanos que se creen intocables ante la ley penal, no olvides suscribirte a este canal de investigación documental de manera inmediata para no perderte el próximo expediente judicial de nuestro catálogo exclusivo. Agradecemos profundamente tu valioso tiempo y tu atención constante durante toda esta sesión informativa del día de hoy.